Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Este día estaremos estudiando la parashá número 47, que tiene por nombre Re, que significa miren. Esta porción de la Torá la estaremos estudiando del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al capítulo número 16, versículo 17. Mira, una de las recomendaciones que te he dado es: toma tu Biblia, toma un marcador o bien llévate una libreta, llévate un lápiz para que comiences a sacar varias anotaciones, porque el día de hoy sí necesito que saques anotaciones porque va a haber varias referencias. Entonces no quiero que nos perdamos y por lo tanto es la recomendación que yo te doy. Es importante que tengas a la mano tu Biblia, muy importante, porque necesito también que estés viendo que todo lo que yo estoy platicando está en la palabra. Bueno, trata de un recuento de la Torá. Pues Moshe, que es Moisés, está hablando a la segunda generación del pueblo de Israel que salió de Egipto. Entonces, Moshe sigue recordándole al pueblo lo que debería hacer y no hacer en la tierra prometida. Y justo esta parashá comienza con el capítulo número 11 del libro de Deuteronomio, versículo 26. Para lo cual te invito por favor a que me acompañes al libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, que es justo como inicia esta parashá. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 dice: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Mira, de entrada esta parashá comienza, ahora sí que fuerte. Comienza con palabra en la cual tú puedes obtener o bendición o obtienes maldición. La palabra es muy clara para el pueblo de Israel. Mira, Dios, que es Yahweh, pone la bendición y la maldición ante nuestros ojos. Pero la decisión de realmente elegir entre uno y otro depende de ti y depende de mí, depende de nosotros. Es muy claro, bendición si tú escuchas y obedeces los mandamientos de Yahweh. Maldición si decides no escuchar ni obedecer los mandamientos. Maldición si te apartas del camino. ¿Te das cuenta? Todo lo que hay. Ahora, anota por favor o subraya muy bien este último versículo, que es muy clave para lo que te voy a mencionar un poquito más adelante, que es el versículo número 28. Y lo vuelvo a leer. Dice: y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy. Esto subráyalo y fuerte, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Comentaba que por favor subrayaran y quedara muy pero muy marcado este último versículo que leímos, que lo vuelvo a leer. Deuteronomio 11:28 dice: y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy. Y esta parte es clave: para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Mira, subráyalo, anótalo si tú quieres, porque lo vamos a tomar este versículo un poquito más adelante para lo que vamos a mencionar. Así que bueno, esto es muy claro. Hay bendición y hay maldición para el pueblo de Israel. Continuamos con el versículo número 29, y algo muy interesante es que una vez que el pueblo de Israel entraría a la tierra prometida, fíjate qué interesante, habría una representación muy clara sobre la bendición y sobre la maldición. Y ahí encontramos unos montes. Bueno, ahí estás viendo el monte Gerizim y el monte Ebal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, continúo yo con la lectura. Tú tienes aquí ya esta fotografía. Fíjate bien, el versículo número 29 dice: y cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, ahí va esta parte, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal.
los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Porque vosotros pasáis al Jordán para ir a poseer la tierra que os da Yahweh vuestro Elohim, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Mira, esto se va a poner muchísimo mejor todavía. A cargo de cada monte, ahorita ya vimos, si tú lo estás viendo aquí en pantalla, está el monte Gerizim y el monte Ebal. Resulta que a cada monte estuvieron varias tribus del pueblo de Israel a cargo. Y no fue casualidad qué tribu estuvo a cargo de cada monte. Por mencionarte algunos ejemplos muy representativos de las tribus, te voy a mencionar lo siguiente. Mira, Leví. Yo sé que tú te acuerdas ya de Leví. Mira, tú sabes que Leví fue la única tribu que cuando Moshe, después de que hicieron el becerro de oro, preguntó al pueblo: el que esté por Yahweh, venga a mí. Y la tribu de Leví fueron los únicos que se pararon a un lado de Moshe. Rápido. Ahí tienes ya algo de antecedente acerca de Leví. Ok, vamos a ver ahora también a José, que es Joseph, el soñador. Tú sabes ya esta historia. Y bueno, fue una gran bendición al pueblo de Israel cuando hubo hambre. Eso tú lo encuentras ahí en Génesis, capítulo 41, versículos 53 al 55. Mira, solamente por ponerte algunos ejemplos. Aquí tienes ya entonces a Leví y tienes a José. Bueno, ahora, un ejemplo de dos personajes que habían vivido bendición en sus vidas. ¿Y sabes por qué fue? Por las decisiones que tomaron. Ahí tenemos el claro ejemplo de Leví, que eso le fue contado por justicia. Tenemos el claro ejemplo también de José, que bueno, a través de él vivió todo el pueblo de Israel. Entonces, repito, tenemos dos ejemplos de personajes que habían vivido bendición en sus vidas por las decisiones que tomaron. Ahora, por otro lado, tenemos al hermano mayor de los hijos de Israel. ¿Tú te acuerdas de su nombre? Se llama Rubén. Ok, Rubén, siendo el mayor, fíjate qué sucedió con Rubén. Siendo el mayor, decidió echar a su hermano José a un pozo para que posteriormente fuera vendido, y fuera vendido por 20 piezas de plata. Ya te estás dando cuenta de los personajes. Por un lado tenemos entonces a Leví, a José, pero por otro lado tenemos también a Rubén. Ok, ya que tienes este contexto, y no me voy a meter con todos los hijos porque habría mucha historia, quiero que me acompañes por favor al capítulo 27 de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 27, versículo 10, al versículo número 19. Vámonos hasta el 26. Ok, Deuteronomio capítulo 27, versículo 10 dice: oirás pues la voz de Yahweh tu Elohim, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moshe al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. ¿Quiénes van a estar ahí? Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Fíjate bien quién está, qué tribus están en el monte Gerizim, que el monte Gerizim era el monte que representaba la bendición. Versículo número 13. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Fíjate quién está encabezando: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Mira, aquí quiero hacer un paréntesis rapidísimo. Fíjate qué interesante. El pueblo de Israel, ahí lo estás viendo ahí en pantalla, el pueblo de Israel se encontraba debajo del monte Gerizim y debajo del monte Ebal. Una vez que estaba el pueblo de Israel, podía ver los dos montes. Ok, ya estamos viendo cómo el monte Gerizim está representado por ciertas tribus y el monte Ebal está representado por otro tipo de tribus. Imagínate cómo sería el clamor, imagínate cómo sería la declaración de las tribus que estaban representando el monte Ebal, que era la maldición. Cuando ellos a lo largo de su vida, en cierta forma, vivieron maldición. Y vivieron maldición por las decisiones que ellos tomaron. Entonces imagínate cómo era el hablarle al pueblo de Israel, era con el corazón. Lo mismo sucedió también
con las tribus que estaban en el monte que representaban la bendición. Oye, recibieron bendición sobre sus vidas. Imagínate cómo era el hablarle al pueblo de Israel desde ese monte. Era con el corazón. Es muy importante que podamos entender esta parte. Y continúa. Hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Y comienza. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Yahweh, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Te imaginas ese momento en donde está el pueblo de Israel y están frente a los dos montes? Están representados los montes pues por personajes que en su momento tomaron decisiones y fueron o para bendición o fueron para bendición. Era decir, mira, a ver, pueblo de Israel, mira, allá están. ¿Quieres que suceda eso en tu vida o quieres que suceda esto en tu vida? Yo te pregunto, ¿necesitamos interpretación para la Torá? Digo, para lo que acabo de leer, ¿realmente necesitamos interpretación? Es que, claro que no, la palabra es tan clara. Mira, hay maldición si tú no escuchas, si tú no obedeces los mandamientos de Yahweh. Así como existe también bendición para quienes escuchan y quienes obedecen los mandamientos de Yahweh. Y continúan los mandamientos. Acompáñame por favor a Deuteronomio capítulo 12, versículo 15 y 16. Dice, con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Yahweh tu Elohim te haya dado. Limpio lo podrá comer como la de gacela o de ciervo, solamente que sangre no comeréis sobre la tierra, la derramaréis como agua. Mira, te he mencionado de la importancia que debemos tener acerca del contexto de cada versículo, para no sacarlo de contexto. En el versículo 15, cuando habla del inmundo y el limpio lo podrá comer, no está hablando de animales, está hablando de las personas inmundas o las personas limpias que podrán comer carne según la bendición que Yahweh les hubiera dado. Eso creo yo que está más que claro, porque no me gustaría que sacáramos de contexto y de repente lo que vamos a seguir leyendo más adelante, tú miras, ah caray, pero ¿cómo? Si hay animales que son limpios y hay animales que son inmundos. Aquí en este versículo particularmente se está refiriendo a personas. Tanto personas inmundas como personas limpias pueden comer la carne. Esto según la bendición que Yahweh les hubiera dado. Sin embargo, sabemos que hay animales que no se pueden comer. Las ordenanzas continúan para el pueblo de Israel, pero quiero seguirte recordando Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Mira, ese es un versículo que yo creo que ya tienes que memorizarte, porque lo que habla es que lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Ok, veamos por favor entonces Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 5. Vamos a ver qué dice. Muy importante, Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle,
Versículo 3, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Dios o vuestro Elohim os está probando, para saber si amas a Yahweh vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Versículo 4, en pos de Yahweh vuestro Elohim andaréis, a él temeréis, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz, a él servirás y a él seguirás. Mira, aquí el concepto de profeta falso es toda aquella persona que trata de desviar tu atención de Yahweh. Toda aquella persona que trata de apartarte del camino que es Yahshua. Toda aquella persona que te pide ir tras dioses ajenos. Recuerda, nuestro ayo es la Torá. Yahweh fue muy claro. Nadie, absolutamente nadie, puede ni aumentar ni disminuir a su palabra que es eterna. Por lo tanto, un profeta que te habla de cambiar el día de reposo que fue dado por Yahweh al primer día de la semana, como se hizo, fíjate bien, como se hizo el 7 de marzo del año 321, en donde el emperador romano Constantino el Grande emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso. En honor, aquí viene la palabra fuerte, en honor al dios oficial del Imperio Romano y patrón de los soldados, y este tenía un nombre que se llama Sol Invictus, que era el sol no conquistado. ¿Qué tal? Y que como dato curioso, fíjate qué interesante que el día 25 de diciembre del año 274, después de Yahshua, el emperador romano Aureliano lo convirtió en religión oficial junto con los cultos romanos tradicionales. ¿Qué tal? Esto es historia. Yo no te estoy inventando absolutamente ni un solo dato. Yo te estoy hablando de falsos profetas. ¿Y por qué te voy a decir que fueron falsos profetas? Yo te preguntaría, ¿el emperador romano Constantino pudiéramos considerarlo como un profeta verdadero? A ver, bueno, él cambió el día, cambió del séptimo día al día primero con el objetivo de honrar al dios del Imperio Romano, que era Sol Invictus. Yo te preguntaría, ¿el emperador romano Constantino entonces podríamos considerarlo como un profeta verdadero? Obviamente que no. Pues lo único que está haciendo es hacer que honres al dios oficial del Imperio Romano. Me vas a decir, oye Omar, pero es que eso yo no lo sabía, o sea, yo guardaba el día domingo, yo iba. Yo nunca pensé que guardar el domingo estuviera relacionado con el culto al dios Sol de los romanos. Bueno, ahora ya lo sabes. ¿Recuerdas que te dije que anotaras un versículo clave? ¿Recuerdas que te lo dije en un inicio? Te dije, anota por favor Deuteronomio capítulo 11, versículo 28. A ver, te lo leo. Deuteronomio capítulo 11, versículo 28 dice, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy. Y aquí está la palabra clave, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ah, qué interesante. Tú me decías, Omar, yo no sabía eso. Yo nunca me imaginé que guardar el domingo estuviera relacionado con el culto al dios Sol romano. Versículo 28 de Deuteronomio 11. Para ir en pos de dioses ajenos que no habías conocido. Tú no lo sabías. Fíjate qué interesante. Tú no sabías que estabas honrando dioses ajenos guardando el domingo. ¿Será entonces que nos apartamos del camino? A ver. Ahora, y si nos apartamos del camino, ¿será entonces que dejamos de escuchar los mandamientos de Yahweh? Ahora, si dejamos de escuchar los mandamientos de Yahweh, ¿será que comenzamos entonces a escuchar falsos profetas? Piénsalo, piénsalo. Quiero que analices todavía algo con más profundidad todavía. A ver, si tú estás de acuerdo con la enseñanza de que Yahshua, que es nuestro Mashiach, abolió los mandamientos del Padre, y tú estás de acuerdo en que Yahshua
cambió el día de reposo. Y si tú, además, estás agradeciendo que Yahshua permitió comer de todo, te digo algo, estás declarando que Yahshua es un falso profeta de acuerdo a la Torá. Así de sencillo. Recuerda, un falso profeta es toda aquella persona que trata de apartarte del camino. Toda aquella persona que te pide ir tras dioses ajenos. Esto, de verdad te lo digo, es muy grave. Cuida tus oídos de las falsas enseñanzas. Yahshua es el Mashiach. Él cumplió cada ordenanza y vino a enseñarnos los pasos a seguir. Él vino a darnos ejemplo. Él nunca guardó el día domingo. Él nunca comió cerdo. Él nunca rindió culto a imágenes o esculturas. Él nunca rindió culto a personas terrenales. Jamás. Yo sé que es palabra fuerte, pero tengo que hablártelo de esta forma. Y bueno, mira, continúa la parashá. Moshe sigue recordándole a los jóvenes del pueblo de Israel que deben tener en cuenta que existen animales que están prohibidos para poder comer. Acompáñame por favor a Deuteronomio capítulo 14 y nos vamos del 14 al 21 para que podamos tener todo el contexto. Deuteronomio capítulo 14, versículo 1 al 21. Dice: Hijos, sois de Yahweh vuestro Elohim. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Yahweh tu Elohim. Y Yahweh te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. Estos son los animales que puedes comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés, y todo animal de pezuñas que tiene hendiduras de 2 uñas y que rumiare entre los animales, eso puedes comer. Pero esto no comerás: entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, que son camello, liebre, conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comerás, ni tocarás sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua de estos podrás comer, todo lo que tiene aleta y escama. Mas todo lo que no tiene aleta y escama no comerás, inmundo será. Toda ave limpia podrás comer. Y estas son las que no puedes comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, gallinazo, milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podrás comer. Ninguna cosa mortecina comerás. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla, o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Yahweh tu Elohim. No cocerás el cabrito en leche de su madre. ¿Te das cuenta cómo están perfectamente definidos los animales que el pueblo de Israel puede y no puede comer? Pero yo me pregunto, ¿por qué la gente es tan obstinada a comer un alimento que está prohibido cuando tienes infinidad de alimentos que son permitidos? ¿Por qué seguimos buscando un alimento que está prohibido para el pueblo de Israel? Mira, es muy común escuchar el siguiente pretexto: a ver, Omar, pero si todos los animales los creó Dios, ¿cómo me dices que es inmundo? Entonces, ¿para qué lo creó Dios? Mira, sencillo. Cada animal tiene una función muy distinta en la cadena alimenticia. No quiere decir entonces que todos los animales son para que tú los comas. Cada animal tiene una función muy distinta en la cadena alimenticia. Yo te pregunto, ¿la libertad que nos dio Yahshua fue en serio para volver a actuar como actúa el mundo que no tiene a Dios?
Acompáñame por favor a Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. No distinguieron entre lo inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Esto es grave, porque lamentablemente hoy día estamos viendo a personas frente a un liderazgo que realmente no distinguen entre lo inmundo y lo limpio. Para ellos todo es limpio, no pasa absolutamente nada. De verdad, yo me sorprendo el escuchar a un ministro que diga: tú puedes comerlo, no pasa absolutamente nada, come cerdo. Ezequiel 22, 26 es claro: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Así como no hacen diferencia entre el día de reposo y los 6 días, así de igual forma no distinguen entre lo inmundo y lo limpio. Nuestro cuerpo es templo del Ruaj de Yahweh, que es el Espíritu de Yahweh. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Yahweh y nada inmundo debe entrar al templo. Por lo tanto, si estamos enseñando que Yahshua permitió comer lo que el Padre abomina y dejó solo para los del mundo o los paganos, entonces estamos declarando que Yahshua es un falso profeta. Yahshua jamás enseñó tal cosa. Ni ninguno de sus discípulos jamás lo hicieron. Recuerda 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros, ¿a quién le está hablando? Al pueblo de Israel. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yahshua, la palabra de Yahweh hecha carne, vino a enseñarnos los mandamientos del Padre. Esto es claro. Juan 14:24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. A ver, si Yahshua vino a cumplir la Torá y los profetas de acuerdo a sus propias palabras, que él mismo expresó en Mateo capítulo 5, versículo 17, en donde dice: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5, 17. Si Yahshua entonces vino a cumplir la Torá y los profetas de acuerdo a sus propias palabras, Yahshua pidió un estilo de vida especial para el pueblo de Israel, y que mismo Yahshua vino a cumplir. Entonces, ¿por qué pensar que Yahshua vino a darnos libertad y convertirnos en personas sin ley? Es que no queda esto de verdad. Mira, acompáñame a un versículo que se ha sacado tanto de contexto y que ha dado lugar a pensar que podemos comer de todo. Y lamentablemente este versículo hoy día lo utilizan los cristianos. Hechos. Acompáñame por favor al capítulo de Hechos, capítulo número 10. Mira, todo el capítulo 10 es importante el tenerlo. Voy a ir tomando varios versículos, los versículos clave principalmente. Quiero que me acompañes a Hechos 10, versículo número 9. Desde ahí vamos a comenzar. Ok. Hechos capítulo 10, versículo 9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, le dijo Dios: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Vamos a adelantarnos un poquito. Versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Versículo 20. Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ok, vámonos al versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Vámonos por favor al versículo 34. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. A ver, yo te preguntaría, dime en qué versículo a Pedro se le dijo: puedes comer de lo que tú quieras. Mira, al mismo Pedro le fue revelado en un principio. En un principio Pedro pensó en la visión por Dios, y que el mismo Espíritu de Yahweh le reveló que a ningún hombre llame común o inmundo. No hablaba de los animales, sino de los 3 hombres que buscaban a Pedro. Pero hoy las personas se escudan en solo 3 versículos. Para las personas hoy día es decir, es que en Hechos 10, versículo 13, 14 y 15 dice: y le vino una voz: levántate, Pedro, mate y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Mira, si sacamos estos versículos de contexto, te daría la razón. Pero más adelante, al mismo Pedro le fue revelado. El mismo Espíritu de Yahweh le reveló y le dijo que a ningún hombre llame común o llame inmundo. Está más que claro, no hay realmente pretexto para que entonces nosotros podamos comer animal inmundo. ¿Te fijas cómo es tan fácil que un falso profeta te desvíe del camino de Yahweh y sea capaz de hacer que dejes de obedecer la palabra de Yahweh? Ezequiel 22, 26. Sus sacerdotes violaron mi ley. ¿De acuerdo? Último tema de la parashá: las fiestas de Yahweh. Ya también estas fiestas las vimos anteriormente en Levítico 23. Y que ahora Moshe sigue recordándole a los jóvenes que están por entrar a la tierra prometida. Mira, las fiestas de Yahweh se tratan de una cita que tiene Dios con su amado pueblo, el pueblo de Israel, y del cual tú y yo somos parte. No son fiestas de judíos, no son fiestas judaicas, como hoy en día tú googleas e inmediatamente te dice: es que es una fiesta de judíos. Son fiestas de Yahweh descritas en la Torá para el pueblo de Israel. Que los judíos sean los únicos que han guardado celosamente, eso es otro tema, porque lo han hecho de esta forma realmente. Pero ahora nosotros, ovejas perdidas del pueblo de Israel, olivo silvestre injertado en el buen olivo, tenemos el privilegio de nuevamente abrazar sus fiestas. Seguramente muchos estarán pensando en este momento: a ver, Omar, pero ya fuimos salvos por fe y por lo tanto no necesitamos hacer lo que se hacía en aquel entonces. Te digo algo, tienes razón en que somos salvos por fe en Yahshua,
quien nos hizo parte del pueblo de Yahweh, del pueblo escogido y santo. Pero también te tengo que decir es que tus actos nunca podrán salvarte. Pero eso no implica el dejar las instrucciones dadas por Yahweh. Recuerda Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre que está en los cielos es Juan 14:15. Si me amas, guardas mis mandamientos. Santiago 2:20. Santiago 2:20. Dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Amado pueblo de Israel, de ti depende experimentar bendición o maldición en tu vida. Haz tikkun. Yo sé que hay muchas enseñanzas que tú recibiste por años, que hubo muchas enseñanzas que probablemente tu misma ascendencia te compartió, pero es muy claro, de oídas conocíamos a nuestro Abba. Hoy día realmente le estamos conociendo. ¿Y sabes por qué? Porque estamos escudriñando su palabra. Amado pueblo de Israel, que seas muy bendecido en este nuevo inicio de semana. Shavua Tov. Bendiciones.